El gobierno estadounidense interviene con un montón de impuestos, de regulaciones, interviene con una política monetaria expansiva que puede ser más expansivo que el petrodólar, la emisión desbocada del dólar, moneda fiat, igual de los gobiernos europeos, no cumple con eso. Entonces, liberal, nada. La Unión Soviética controló y aisló a los países del bloque de Europa del Este, la famosa cortina de hierro, y tuvo décadas de un abuso de la fuerza. Recordemos la intervención en Praga, en Budapest, en Rumanía, en Polonia. No se puede tapar el sol con un dedo, mi querido amigo, y todos los muertos que conllevó toda esa represión comunista en la Europa del Este. Elon Musk, hace 10 años, cuando lanzó sus primeros modelos de auto eléctrico, el famoso Tesla, se reía de las marcas chinas, sobre todo del BYD, ¿no? Del BYD, de esta marca china de coches eléctricos. Y ahora, en 2023, sale declarando a los medios de Occidente, diciendo que si los gobiernos occidentales no ponen medidas proteccionistas para proteger la industria de coches eléctricos occidentales, las marcas chinas los van a arrasar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No quiere la Dalí del libre comercio? Porque se va a India, donde recién va a entrar su marca, y predica el libre comercio. Luego se va al mercado occidental, donde ya su marca es fuerte, es líder, y no quiere que entren los rivales, predica proteccionismo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cuál de los dos? Depende. ¿Cree o muere? Esta era la consigna de los guerreros islámicos en plena etapa de la expansión del Islam en el Oriente Medio, en norte africano y hasta España, y que le permitió al Islam crear los gigantescos califatos en los siglos 7 y 8 de nuestra era. ¿Cree o muere? Parecía una consigna de los de extrema izquierda en plena Guerra Fría, donde los extremos maoístas, marxistas, te tachaban de reaccionario o de siervo del imperio, de un traidor, si no comulgabas con sus ideas. Y esto generó una guerra civil con los paramilitares de derecha, en la cual el pueblo en Latinoamérica puso los muertos, los heridos, y solo nos dejó atraso y pobreza. En este siglo XXI vemos una renovación de esa Guerra Fría en una Guerra Fría 2.0, donde por un lado los socialistas del siglo XXI, los humanistas, versus los libertarios, nos quieren vender una nueva batalla cultural y batalla política. Mientras vemos al otro lado del planeta una región como Asia, que en solo 5 décadas ha logrado desarrollarse, mientras nosotros en Latinoamérica tenemos 200 años dando vueltas en la misma miseria, y donde en ese continente se dejaron de estas tonterías ideológicas, se pusieron a trabajar, se pusieron a desarrollarse con libre comercio, con industria, tecnología, y están los resultados. Están desafiando el poder de Occidente en este momento. En este video vamos a analizar justamente eso, el rol de la ideología en la dominación de las potencias sobre los países más pobres. ¿Por qué podemos afirmar que estas ideologías de izquierda y derecha solamente son mecanismos para tenernos atrasados y subdesarrollados? ¿Y cómo podemos romper ese círculo vicioso? Quédate y te cuento más. La humanidad ha atravesado lo que yo llamo la era de las ideologías. Primero las grandes religiones monoteístas en el mundo que lucharon entre sí por poder, sobre todo el cristianismo contra el islam. Luego tuvimos las guerras religiosas en Europa entre protestantes y católicos. Y bueno, también las guerras entre cristianos ortodoxos y heterodoxos. En fin, ha habido muchas guerras religiosas. Y más cercano a nuestro siglo han habido las guerras políticas. Fascistas contra comunistas, ahora último socialistas versus neoliberales. Y en nombre de esas ideologías ha muerto mucha gente. Lo curioso está en que las potencias extranjeras, las grandes potencias, nos han exportado sus ideologías, nos han vendido sus ideologías como la solución a nuestros problemas y nuestros males. Pero curiosamente ellos no siguen los lineamientos de sus ideologías. Es decir, pareciera ser que ellos nos dicen, haz lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. Mientras ellos no consumen su droga ideológica, a nosotros nos dicen, no, oye, tienes que seguir la ideología, porque para eso está, es un recetario para resolver tus problemas. Y seguimos 200 años dando vueltas en la misma miseria y pobreza, mientras vemos el continente asiático que se dejó de esa mugre ideológica y están prosperando. Entonces nos preguntamos, ¿realmente las potencias que nos venden esas ideologías creen y cumplen en sus ideologías? Vamos a analizarlo en los siguientes capítulos. Vamos a analizar. Estados Unidos y Occidente han sido los más grandes defensores de la democracia y la libertad. Llámese liberalismo, ¿cierto? Se supone que son los adalides del libre comercio,
libre competencia, de la globalización, obviamente, del libre comercio, de los derechos humanos, de la democracia. A ver, analicemos si esto es cierto, si lo que nos venden lo cumple. Primer punto, tamaño del Estado. ¿Qué puede ser más grande que el tamaño del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos? Más del 20% de la economía estadounidense corresponde al tamaño del Estado. Y lo mismo se puede decir de los gobiernos europeos. No cumple. Segundo, intervención en la economía. El gobierno estadounidense interviene con un montón de impuestos, de regulaciones, interviene con una política monetaria expansiva que puede ser más expansivo que el petrodólar, la emisión desbocada del dólar, moneda fiat, igual de los gobiernos europeos, no cumple con eso. Entonces, liberal, nada. Ahora, libre comercio, globalización. Fueron pro globalización en los 80s y 90s cuando expandían sus transnacionales por el mundo. Cuando empezaron a tener la competencia de las transnacionales asiáticas que los superaban en competitividad, no, ahora en siglo XXI, ahora sí no me interesa la globalización, me salgo del TPP, te pongo barreras, te pongo regulaciones, quieren comerciar solo entre ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Libre competencia. ¿Qué puede ser más anti-libre competencia que las sanciones a Huawei, las sanciones a TikTok, las sanciones a la industria de chips China? ¿Qué puede ser más antiliberal que eso, mi querido amigo? Derechos humanos. ¿Qué puede ser más antiderechos humanos que la xenofobia, que el trato a los negros en Estados Unidos, que el trato a los migrantes en Europa? ¿Qué puede ser más antidemocrático que el apoyo a dictadores, las petromonarquías o a los dictadores en América Latina o en África? ¿Qué puede ser más antidemocrático que eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos venden una ideología que no la cumplen. Ahí están los hechos para quien quiere verla y no las quiera maquillar, ¿no? Entonces, en este parámetro, Estados Unidos y sus aliados no son liberales, no son pro libre competencia, pro libre comercio, definitivamente no lo son. Nos venden algo que no practican. Ahora analicemos la trayectoria de la famosa madre Rusia para algunos cibernautas que lucha por la justicia y los pueblos oprimidos en el mundo. A ver, analicemos. Durante la época soviética, la Unión Soviética controló y aisló a los países del bloque de Europa del Este, la famosa cortina de hierro, y tuvo décadas de un abuso de la fuerza. Recordemos la intervención en Praga, en Budapest, en Rumanía, en Polonia. No se puede tapar el sol con un dedo, mi querido amigo, y todos los muertos que conllevó toda esa represión comunista en la Europa del Este. Ahora, en la Rusia actual, algunos dicen, no, es que eso fue la Unión Soviética, ahora es Rusia. Bueno, analicemos a Rusia. Se le critica mucho el imperialismo estadounidense y Rusia tiene actitudes imperialistas también. Intervencionismo. Intervino en Georgia, intervino en Siria, ha intervenido en Ucrania. En febrero del 2022 intervino en Kazajistán, ha intervenido en el Sahel africano, apoyando los golpes de Estado. Está interviniendo en Gaza y con los hutíes en Yemen a través de financiamiento con armas. Ha intervenido para sostener al régimen de Maduro en Venezuela y sostuvo para intervenir al régimen de los Castro en Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A uno me dirá, no, ingeniero, lo que pasa es que a Rusia lo invitaron, él no se metió. Mi querido amigo, intervencionismo es intervencionismo. Es decir, de luchadora por la justicia de los derechos de los pueblos oprimidos del mundo, poco. De potencia imperialista e interventora, mucho. Esa es la realidad, si no queremos tapar el sol con un dedo. Ahora, China, teóricamente, nos vende la ilusión de un gobierno comunista, pero en los hechos es ultracapitalista. ¿Qué puede ser más capitalista que la inversión extranjera que desarrolló en una primera etapa China con bajos derechos laborales para sus trabajadores? ¿Qué puede ser más ultracapitalista que eso, ¿no? La mano de obra barata, el chino barato que financió la globalización occidental en los 80 y 90, que gracias a eso China pudo aprovecharse y tener transferencia tecnológica. Pero ¿qué puede ser más contradictorio que eso con la supuesta ideología comunista del partido único en China? Entonces vemos que lo que nos venden tampoco se cumple, mi querido amigo. Hay un debate últimamente que se formula en redes sociales sobre qué es lo más conveniente para desarrollar un país, globalización o proteccionismo. Y entonces ahí empiezan a debatir que si es mejor esto, que si es mejor aquello. A ver, voy a responder citando un caso real del famoso Elon Musk. Elon Musk, hace 10 años, cuando lanzó sus primeros modelos de auto eléctrico, el famoso Tesla, se reía de las marcas chinas, sobre todo del BYD, ¿no? Del BYD, de esta marca china de coches eléctricos. Y ahora, en 2023, sale declarando a los medios de Occidente, diciendo que si los gobiernos occidentales no ponen medidas proteccionistas para proteger la industria de coches eléctricos occidentales,
las marcas chinas los van a arrasar. Entonces, ¿en qué quedamos? No quiere la Dalit del libre comercio porque se va a India, donde recién va a entrar su marca, y predica el libre comercio. Luego se va al mercado occidental, donde ya su marca es fuerte, es líder y no quiere que entren los rivales, predica proteccionismo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cuál de los dos? Depende. Tenemos que aprender de Elon Musk. Por algo tiene colmillo, ¿no? Es muy hábil, es astuto. Entonces, no se trata de ser purista, mi querido amigo. Se trata de que habrá sectores donde te conviene un libre comercio para atraer inversión que te permita desarrollar ese sector que lo tienes muy raquítico, y habrá sectores que son estratégicos, que son tu core, que pues no las puedes desproteger a mansalva, riesgo de que te dominen y arrasen tu industria. Ningún país se ha desarrollado en la historia con 100% de libre comercio o 100% de proteccionismo. Eso no ha existido ni existirá. Lo que hay que hacer es un equilibrio, un sano equilibrio entre medidas proteccionistas y el libre comercio según convenga a los intereses nacionales. Hay mucho por aprender de este astuto y pícaro de Elon Musk. Muy bien, y ahora hablemos de la famosa batalla cultural y batalla política que se nos ha vendido como la panacea en Internet, ¿no? Estamos en plena batalla, hermanos, hay que ganar. No hay que dejarnos ganar por esos sucios, izquierdosos, caviares, comunistas, progres. Y el otro bando dice, no hay que dejarnos ganar por esos fascistas, esos libertarios, esos neoliberales. Y luego vemos que en las elecciones ganan el socialismo del siglo XXI, ya en el poder casi 20 años en Bolivia, y Bolivia sigue en las mismas que hace 20 años. Luego vemos que ganan los libertarios en Brasil con Bolsonaro y siguen en lo mismo. Ganan los neoliberales en otros países como Colombia, o estuvieron también en México. Luego gana el socialismo y estamos en lo mismo. Latinoamérica sigue siendo pobre y atrasada. Entonces, ¿sirvió de algo tanta tontería? ¿Sirve de algo esta polarización? ¿O es un gran engaño? Nos están viendo la cara de idiotas. Mientras vemos a la otra región, Asia, progresando. Y no pierden el tiempo hablando en estas estupideces de izquierda y derecha. Han puesto a trabajar, a desarrollarse, sin perder el tiempo en estas discusiones. Y como no quieren que te enteres de ese mal ejemplo, que para ellos es un mal ejemplo, entonces nos tienen distraídos en estas batallas político-culturales que a nada nos ha servido. ¿Qué sacamos de esa Guerra Fría 1.0? Si no fue muerte, destrucción, dolor y atraso. Y ahora nos venden la Guerra Fría 2.0. No, hay que ganar esta batalla, que cuando ganemos vamos a ser mejores. Sartre fracasado 200 años y seguimos en lo mismo. Los mismos payasos que se reciclan una y otra vez y nos venden ese cuento de nunca acabar. Entonces, mi querido amigo, si ya les he mostrado que Estados Unidos no hace lo que nos vende, Rusia no hace lo que nos vende, China no hace lo que nos vende, entonces, ¿qué son? Son pragmáticos, pragmáticos. Ellos hacen lo que tienen que hacer para conseguir sus objetivos. Punto. Si se tienen que disfrazar de liberales, lo van a hacer. Si se tienen que disfrazar de socialistas, lo van a hacer. Si tienen que aplicar una medida que los beneficia, lo van a hacer, aunque se tapen la nariz para hacerlo. Lo van a hacer. Eso es ser inteligente y ser hábil. Y a nosotros nos venden la droga dogmática. No, espera, eso no lo puedes hacer porque no está en el recetario ideológico. Eso no se puede, está prohibido. Estupideces. Nosotros tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias con métodos científicos. Es, por ejemplo, en Lean Startup, si yo creo que una idea de negocio puede rendir, lo que hago es la pongo a prueba con prototipos, con validaciones de mercado, analizo resultados, si tengo que hacer cambios la pivoteo, la adapto y la relanzo hasta encontrar una versión competitiva, y ahí sí le meto inversión. Y eso es lo que tenemos que hacer: método científico, hipótesis, experimento, análisis y conclusiones. Así se hace. Entonces, en lugar de estar en debates estériles, experimentando con el país, pasan 10 años, 20 años y nos damos cuenta que era un tremendo error y fracaso, aprendamos, por ejemplo, cómo lo hicieron en Asia. China no se volvió capitalista de la noche a la mañana. China primero estableció unos enclaves costeros, abrió el mercado en esos enclaves, analizó las consecuencias y los resultados, y ahí, adaptando y mejorando la idea, lo extrapoló al país. Eso es el método científico. Y por eso decimos que el pragmatismo es el uso de la inteligencia sin sesgos. Es decir, no tengo limitaciones para aprender de los mejores, para aprender de lo que funciona y lo aplico, lo adapto a mi realidad y resuelvo problemas. Eso es lo que necesitamos, y dejarnos de pavadas y de tontos debates estériles, ideológicos, filosóficos que a nada nos han llevado. Hemos estado 200 años dando vueltas en lo mismo. ¿Hasta cuándo, mi querido amigo? Yo creo que es hora de cambiar, aprendamos de los asiáticos y nos va a ir mucho mejor.
Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas en Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. La ideología no es más que un mero mecanismo de dominación mental al que nos tienen sometidos las potencias. Ninguna potencia cumple lo que predica, ninguna, porque todas ellas son pragmáticas. Son lo que tienen que ser y hacen lo que tienen que hacer para lograr sus objetivos, sus intereses. Punto. No existe potencia buena o mala. Puros intereses. Y el pragmatismo es el uso de la inteligencia sin sesgos para aprender de lo que funciona y aprender de los mejores sin limitaciones ideológicas. Eso es lo que necesitamos. Y si tenemos discrepancias de propuestas, método científico. Ponemos a prueba la idea en un experimento, analizamos resultados y o hacemos cambios o lo extrapolamos a la totalidad. Esa es la forma civilizada y racional de avanzar, como lo hizo China, Singapur y varios países con sus reformas. Experimentar, aprender, mejorar y extrapolar. Así funciona, mi querido amigo. Y dejaremos este círculo vicioso en que nos tienen sometidos estos payasos de izquierda y derecha que solo nos han hecho perder 200 años en Guerra Fría 1.0 y ahora encima nos quieren vender la Guerra Fría 2.0 con su estúpida batalla política cultural. No comamos más cuentos, necesitamos despertar de esta droga mental que nos tiene. Por eso este canal nació para justamente dar esa alternativa a esta falsa dicotomía en la que nos tienen sometidos, simplemente porque estos youtubers que nos venden esas ideas, estos autores, simplemente ¿por qué? Porque quieren enriquecerse con sus videos, sus libros, o porque los patrocinan las fundaciones de estas potencias para tenernos idiotizados y divididos. Necesitamos sacarnos esa mugre ideológica, unirnos y hacernos fuertes y aprender de lo que funciona. Aprendamos de Asia, solo 5 décadas para desarrollarse. Imagínate eso en Latinoamérica. Entonces, bueno, mi querido amigo, esa es la conclusión de este video. Te invito a comentar en la caja de abajo. Ya sé que va a venir el grupo de los izquierdistas y los derechistas heridos en su ego a tirar su hate. No pasa nada. No pasa nada, eso significa que estamos avanzando, que estamos pisando callos y estamos tocando carne, estamos diciendo las cosas que se deben decir y aclarando conceptos para nuestra juventud. Mi esperanza es esa juventud que no esté ideologizada. Y a ti, mi querido hermano, que concuerdas con nuestro pensamiento y nuestro sentir, te invito a la acción. No me basta que des tu like, necesito que compartas este mensaje con 5 personas de tu entorno, este video con 5 personas de tu entorno. No solo por tu muro de Facebook, también por YouTube, por TikTok, por otras redes sociales, para que este mensaje llegue y rompamos la actual mordaza, la actual censura que hay en internet. Cuento contigo, sé que no me vas a fallar. Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo, hermano, y recuerda, Latinoamérica necesita unidad y pragmatismo para ser grandes. Hasta la próxima. Gracias.